Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, soy Nicolás Hernández y hoy continuamos con la serie Mi problema con el fútbol colombiano, donde vamos a observar los problemas que tiene el fútbol en el país y donde plantearemos al final de cada capítulo las posibles soluciones. Cabe aclarar que todo esto es mi opinión. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande. Suscríbete al canal, dale un me gusta, comparte el video con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Hoy vamos a ver la historia plagada de errores de la selección Colombia desde donde lo dejamos en el video pasado, que si no lo has visto te dejo la tarjeta en la parte de arriba para que pases y lo veas antes de ver este. En esta entrega vamos a ver desde donde lo dejamos en 1995 hasta la actualidad. No nos vamos a enfocar tanto en lo deportivo, sino en los manejos administrativos erráticos, nefastos y de dudosa procedencia. Después del año 1994 que fue tan nefasto, el 95 también estaría plagado de problemas. Entre ellos está cuando Juan José Bellini cayó preso por ser lavaperros de aquellos empresarios vallecaucanos en medio del proceso 8000. Pequeño disclaimer, este escándalo para los que son extranjeros o que viven en Colombia y nunca lo habían escuchado, fue un caso judicial que se dio cuando se compró el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia de 1994 a 1998. Para el 1995 estaba más vigente que nunca y enlodaba a políticos, periodistas, celebridades y personas de la alta sociedad del país. Increíblemente, por más de que se confirmó lo de la plata, el presidente jamás fue echado de su cargo. En 1996 Colombia iniciaría con la gestión de Álvaro Fina. En el año 97, más precisamente el 20 de julio, ocurrió un hecho absurdo y que muestra la influencia de la mafia en el fútbol. Durante el proceso eliminatorio rumbo a Francia 98, Colombia ganaba 1-0 frente a Ecuador con el gol de Anthony de Ávila, quien después del partido dedicó el gol a los empresarios bayunos exportadores de Coperi. Colombiana, Anthony, felicitaciones, qué gol, qué triunfo de Colombia que tanto lo estaban necesitando. Bueno, sí, la verdad que me siento contento, ¿no? Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombre, pero con mucho amor y con mucha humildad se la dedico a ellos, ¿no? Que es Gilberto y Miguel. Al final Colombia clasificaría al Mundial. El Mundial de Francia 98 fue mal planificado, mal dirigido y los jugadores fueron muy pechofríos, además de que se creían divas. Faustino, te odio porque tenías todo para haber sido más figura de lo que fuiste, pero la mentalidad no te dejó, puta vida. Al final del torneo Bolillo dejaría de ser el técnico como era de esperarse y los dirigentes fueron aún más ratas. Álvaro Fina quedó manchado con el escándalo de la pérdida de más de 100.000 boletas que Colombia había recibido para el Mundial de Fútbol de Francia 98. Por favor, que suene el himno nacional. Para el año 2001 la organización de la Copa América fue toda una odisea, porque el caos en el que estaba sumido el país afectaba directamente en todos los sentidos la organización del torneo. El 5 de junio de 2001 fue ratificada la sede para Colombia, pero a pesar de la decisión tomada inicialmente, el detonante para que la Conmebol decidiera reunirse de forma extraordinaria el 28 de junio de ese mismo año en Buenos Aires para decidir si el torneo se realizaba o se cambiaba de sede, fue el secuestro del dirigente deportivo colombiano Hernán Mejía Campuzano, quien fue liberado poco antes de la reunión. Al final, por compromisos comerciales y televisivos, se decidió realizar la Copa, aunque con grandes ausencias. En el año 2003 se jugó la Copa Confederaciones y en un hecho sin precedentes todos vimos partir de este mundo a Marc-Vivien Foé durante el encuentro semifinal contra Camerún. Además de eso, ese año se inició el camino hacia la eliminatoria de la Copa del Mundo Alemania 2006. Las primeras fechas fueron un desastre, algo que le costó el puesto a Pacho Maturana, siendo este su último ciclo frente a la selección. Reinaldo Rueda entraría para apagar aquel incendio y en medio de eso los futbolistas crearon el sindicato Acolfutpro, cosa que generó el repudio de nuestros honorables y reputados dirigentes. El año 2006 fue de transición y en esto entra el bigote más corrupto de la federación, Luis Bedoya, quien es un respetado dirigente que está preso en Estados Unidos por el famoso y aclamado FIFA Gate, en el cual está acusado por recibir y promover entrega de sobornos. En 2011 el punto negativo fue el despido del Bolillo Gómez en su último ciclo con la selección Colombia. Esto pasó por verlo pelear con una mujer que era su amante en el norte de Bogotá. Y de no ser por Boris Candela, una persona en situación de calle que dio el relato de lo sucedido, estuviera pasado desapercibido debido a que los dirigentes querían sostenerlo en su cargo, pero la sociedad colombiana lo había condenado socialmente hablando.
Leonel Álvarez, asistente técnico, lo reemplazó e inició el camino hacia el Mundial de Brasil 2014, donde se sumaron algunos puntos, pero que en un punto la selección se cayó, y esto le costó el puesto a Álvarez, quien fue despedido. Y en su lugar llegó un 5 de enero del 2012, y me pongo de pie para nombrarlo, el gran José Néstor Pekerman Crimen, mi viejo querido, llegó al puesto de director técnico de la selección Colombia. Mi viejo querido nos levantó del piso y nos hizo enamorar de la selección con la que llevábamos mucho tiempo divorciados. Eso mezclado a la explosión de referentes nos llevó a vivir lo que los más grandes vieron en los 90. Colombia en ese año ganaba, gustaba y goleaba. En 2013 certificó su llegada al Mundial en un partido épico, y el 2014 fue un año mágico que, aunque terminó con llanto y pechada, nunca se me olvidará los momentos hermosos que me hizo vivir. Pero como estamos en Colombia, el año 2015 fue un aterrizaje de panza bravo. La Copa América celebrada en Chile continuó con nuestra hermosa tradición de cagarnos en los penales, y la eliminatoria camino a Rusia 2018 inició de manera irregular. Como cereza del pastel de mierda que fue ese año, nuestro honorable presidente de la federación, bigote corrupto, Luis Bedoya, fue acusado de corrupción en el caso del FIFA Gate, el cual se llevó a media Conmebol a los calabozos norteamericanos junto a gente de la CONCACAF. El reemplazo fue otro hombre honorable como Ramón Yesurún, quien apenas llegó empezó a mover fichas y montaría un jugoso negocio que consistía en revender boletas de los partidos que Colombia jugaba de local. El 3 de octubre de 2017, en el apartamento 103 del edificio Los Morros en Cartagena, un grupo de policías y funcionarios del CTI allanaron la residencia del empresario Medardo Alberto Romero, hoy acusado en la investigación por la reventa de 13.854 boletas por valor de 3.105 millones de pesos, cuando la selección jugó de local en las eliminatorias de Rusia 2018. Ese día se incautaron 2 maletas, una de ellas con 26 carpetas y 3 cuadernos con toda la información sobre el proceso de la reventa, que desencadenó condenas a la gente de la federación. El 2018 fue un año triste. Mi viejo se fue después del Mundial, donde nos cagamos en las patas otra vez, por la relación tan desgastada que tenía la federación con su entorno. Entorno, entiéndase al hijueputa de Pascual Lescano y la reconcha de su madre, ojalá le vaya mal en la vida, asqueroso inmundo. Pero en fin, el 2019 inició con otro nombramiento, que fue el de Carlos Queiroz, algo que prometía ser algo bueno pero que se cayó de la peor manera. En medio del escándalo de la reventa se inició el proceso eliminatorio hacia Qatar 2022, donde se tuvo un buen inicio, pero que después en noviembre tuvo un olor a cama, el cual terminó sacando a Queiroz del cargo, algo que nos costó la clasificación debido a que quedó hipotecada desde ese momento. Durante el 2020, año de la pandemia, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 18.000 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol, a TuTicket y a SAS, junto con varios individuos, incluidos Ramón Yesurún, Álvaro González y Luis Bedoya, por la cartelización en la venta de boletas y el acuerdo ilegal entre la Federación de Fútbol, Ticket Shop y TuTicket. Dirigentes, hijos de su buena madrecita, ladrones, etcétera, etcétera. Después de esto recursarían el fallo, pero se lo negarían dejando en pie la sentencia. Al final de todo, la plata salió de la misma federación, que últimamente la manejan de manera inescrupulosa, y viendo cómo están las cosas, en vez de mejorar, seguimos empeorando. En 2021 se dio el regreso de Reinaldo Rueda para apagar el incendio que había dejado Carlos Queiroz, y el equipo logró mostrar una mejor cara. Se logró ingresar a puestos de clasificación al Mundial, y en la Copa América, que se celebró en Brasil, se dio una destacada actuación si lo miramos de una u otra manera. Aunque al cerrar el año empezamos a empatar todos los partidos que jugamos, y en el año 2022 nos quedamos afuera del Mundial pechándole en Barranquilla contra un rival directo. Gracias a Pata, Ospina, Borré y a todos los ineptos que dieron la eliminación de Colombia aquel año. Lo único bueno fue el regreso de Néstor Gabriel Lorenzo, y me pongo de pie para honrar a nuestro actual director técnico, quien llegó a la selección el 7 de junio de 2022 y que nos ha devuelto la esperanza un poco. Para el año 2023, Colombia inició el camino al Mundial de Norteamérica 2026 con pie derecho, y gracias a esos resultados ya está certificado más de medio tiquete. El año 2024 fue un año agridulce. Colombia por primera vez desde 2001 venía siendo catalogada como seria candidata al título, y como siempre nos faltó 5 para el peso, y se dio uno de los últimos escándalos de los que vamos a hablar en este video.
La final de la Copa América fue un caos. La falta de cultura y la ley estúpida que tenemos en Colombia de ser el más vivo arruinó lo que debía ser una fiesta. Y para coronar ese día de mierda, el honorable presidente Ramón Yesurún fue encarcelado por golpear a una mujer de seguridad. Desde ese entonces se le va a conocer como el hombre naranja, como lo bautizara Alejandro Pino Calat. Él tuvo que pasar una noche en la cárcel, pero como acá no se le cuestiona ni se le reprocha que el suceso, muy pocos lo comentaron y pasó de agache. Aquí hay que hacer otra mención honorífica para Álvaro González Alzate, que vive atornillado a la de fútbol y quien debería encargarse del fútbol aficionado, algo que nunca pasa ni ha pasado. Además de que hay muchos escándalos y veto que giran en torno al Vito Corleone Chipcha, quien se acostumbra a manejar todo lo que toca de manera mafiosa, sin contar que por ley hace mucho tiempo debía haber terminado su gestión, debido a que un dirigente deportivo no puede durar más de 3 periodos en el mismo cargo, algo que González Alzate se ha pasado por el culo y ya lleva más de 30 años dejando en sombras al fútbol aficionado en Colombia. En este video sí voy a ser pesimista, la selección Colombia no tiene arreglo. Todo se volvió negocio desde hace años, donde las roscas, el regionalismo, los dirigentes la tienen podrida. La única posibilidad que existe es que la nueva generación de dirigentes mejoren algo esta perspectiva y le den más valor a lo deportivo. Si hizo falta algún otro escándalo o si quieren indagar más en alguno, espero sus comentarios en la parte de abajo. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá para no hacerlo muy largo. Antes de finalizar te quiero pedir un favor grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video si te gustó, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y por favor olviden la frase de Pacho Maturana, perder es ganar un poco. Adiós.